Comiendo de, creo que es Gamesa, sí, Nabisco. Porque las Chokis es como el poder. Perfectísimo. Pero de marinela. Creo que sí, Chokis es de marinela. O de Gamesa. No me acuerdo. Bueno, X. Nos dice Lisbeth sobre el representamiento en totalidad de esta en sus complejos que visualizamos en el cartel, codificadamente por la naturalidad de la representación que nos presenta y poniendo todo en duda, parte de lo que excluimos a una escena fantástica. Ok, ok. Está mi Dorito semiológico ahorita trabajando. Ajá, va. Ujú. Ok. En la parte de la representación, la interpretación y el objeto, que aquí le faltaría nada más a Lisbeth el objeto, que el objeto sería en sí lo que estamos viendo, ¿va? Cuando hablamos de una interpretación, es lo que yo estoy pensando y la representación es lo que es dentro de esa película o dentro de ese cartel. Aquí es interesante también porque como Lisbeth no ha visto las películas, no tiene una representación y no tiene un referente de lo que pudiera suceder. Tenemos aquí la presentación de la imagen y aquí tenemos el legisigno, icono y sin signo, el índice, perdón. Película de Star Wars, la representación armada, ajá. El sin signo que serían las cualidades de la, perdón, aquí le faltó el cualisigno. El sin signo, la presentación visual, cómo se está presentando, muy bien. Y el índice, la centralización del personaje villano, con una vestimenta negra y un casco. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que indica realmente esta presentación? Aunque aquí tendríamos que enfocarnos un poquito más o adentrarnos un poquito más sobre qué es lo que indica el azul, qué es lo que indica la espada, qué es lo que indica las manos, qué es lo que indica el rompimiento o el movimiento del mismo casco o de la misma figura que está en la parte de atrás. ¿Súper? Nos vamos con Brenda, el objeto es el póster, el representante todo lo que contiene el póster, los personajes, los objetos mostrables, los colores, el fondo, etcétera. Perfecto. Y la interpretación, el póster muestra una imagen de Darth Vader, el casco tiene forma similar a un cráneo representando el descenso de este personaje tan icónico, sin embargo, sigue siendo uno de los personajes más emblemáticos de la saga, por lo tanto los personajes actuales siguen viviendo su sombra. Así que la imagen de Darth Vader, vamos a decir Darth Vader, sigue siendo siendo destruido por simbolizar el hecho de querer eliminarlo completamente, incluyendo los casos que hizo y siguieron afectando aún después de la muerte. El color de los sables representa el bien y el mal, como una forma de decirlo. Los sables rojos siempre pertenecen a los Sith. Ah, sí, sabía que eran los Sith. Mientras que los azules pertenecen a los Jedi. Por lo tanto, pienso que el Sith que sostiene el sable rojo es el villano principal de la última trilogía, Kylo Ren. Yo no conocía a Kylo, o Kylo Ren. Mientras que Rey será la que sostiene el sable azul. Los sables están chocando entre sí, cada uno defendiendo a su lado, por lo tanto representaría esa batalla que tendrá las ideologías y la continuación de la guerra eterna que viene desde el cuarto capítulo de la saga. Maravilloso. Aquí vemos un tipo de interpretación distinta a la de Lisbeth, que claramente al tener un poco más de conocimiento o un poco menos de conocimiento, conforme a las personas que se saben toda la historia posiblemente, o a lo mejor ella se sabe toda la historia, pero pues vamos a poner esta cosita, mi tableta, porque aquí está esto. Pero, pero claramente vemos aquí dos vertientes, mientras que una persona tiene mayor conocimiento, mayor codificación,
la otra persona no está interpretando de una manera diferente y posiblemente no tenga tantos eh, indicios de esta película, ¿no? Aquí nos habla Paula sobre distintos temas. Ya nos pone nombres, ya nos pone grupos, por ejemplo, de los Sith y de los Jedi, ya nos pone cualidades, tanto de los Sith como de los Jedi. Estos, o de los Jedi, no sé cómo le digan ustedes, yo le digo Jedi. Estos dos sí, grupos nos están manifestando diferentes tipos de interpretaciones, ideologías y formas de pensar, mientras que los Jedi manejan colores claros o colores pasteles, vamos a ponerle así, colores pasteles porque tienen espadas moradas, azules, verdes, y creo que ya, azules, verdes y moraditas. Aunque los malos también tienen espadas moradas. Hay una película que es un malo se pelea con Yoda y tiene una espada morada, ¿no? Sí, y le lanza rayitos y toda la cosa. Disculpen si hablo de una manera muy así, porque está padre. Me gusta mucho las películas de Star Wars, pero pues no soy así como de que no, y es que este compa y que el emperador. No, tampoco. Vemos cualisignos, personajes emblemáticos, sables de luz y colores. Ajá, pero aquí enfocaríamos todavía más, Paula, en la fase de la interpretación. Es decir, ¿cuáles son las cualidades del signo? La espada azul tiene una cualidad por su color, por su textura, incluso por el tamaño, por las bandas que trae la mano, y eso podría ser ya una interpretación para la persona que es buena, ¿no? Incluso para el malo, incluso para el casco. Sí, está bien resumido esta parte de los personajes emblemáticos, pero ¿cuáles son las cualidades de cada personaje, no? Creo que ahí estaría eh, lindo que te fueras un poco más extensa. Sin signo, el póster digital. Ujú, muy bien. Legisigno, la saga de Star Wars, que hablábamos del legisigno, el legisigno que es una ley tal cual. Al ya verla, nosotros identificamos, incluso a las personas que no vieron la película, como el caso de Lisbeth, saben que es parte de una película de fantasía y una película que posiblemente a lo mejor no conoce el nombre de la película, pero sí de la saga, ¿no? Que es de Star Wars. El icono serían los sables de luz, ya que guardan una analogía de las armas. Perfecto, en este caso la batalla que está por liberar a los personajes. Sí, sí. Porque dentro de estos iconos de la representación de la realidad, si nosotros pusiéramos una mano, porque tienen poderes mentales, tanto los Sith como los Jedi, y que te expulsan y te avientan para allá, y si ponen una mano, no es tan representativo, ¿sale? Eh, bueno, aquí les faltó el símbolo. Dentro de la presentación no aparecía, pero bueno, lo que les comentaba, lo del símbolo, no hay problema. Además, contemplenla para los siguientes. Entonces, cuando vemos estas dos espadas, se convierten en una fase de la realidad de la película. No podemos comprender una película de Star Wars sin sables de luz. Es más, y dentro de iconos sonoros o de imágenes acústicas, no podemos imaginar una película de Star Wars sin el sonido del sable de luz. Así de sencillo. ¿Está bien? Entonces, está padre esto que hayas puesto sobre los sables de luz. El indicio, la relación causal que tendría la imagen con sus componentes y el significado personal que se le está dando al conjunto de estos. Sí, pero ¿qué nos indica? Una batalla, ¿vale? Nos indica una pelea, nos indica una guerra, nos indica un enfrentamiento, nos indica lo bueno y lo malo,
porque es una analogía dentro de lo azul y lo rojo, ¿sale? Estás bien, sin embargo es muy ambiguo, es muy general. ¿Cuál es la relación causal de una espada azul con una espada roja? Es el bien y el mal, ¿sale? O sea, esta causa-consecuencia nos puede llevar a encontrar de una mejor forma y aterrizar de mejor forma el indicio, ¿va? Si tienen alguna duda, por favor me van indicando. Damaris Noemí Villicaña Guzmán habla del objeto, la imagen, ajá, correcto. Aquí vemos una diferencia de Damaris con sus dos compañeras, que no habla sobre un póster, sino habla sobre una imagen, es decir, todavía más ambigua, más, más general, ¿vale? Entonces, es como está llegando a nuestro cerebrito y está llegando una interpretación y una percepción sobre esa imagen, que no estamos hablando de una interpretación, no, sino una percepción. ¿Cómo va a llegar a mi cabecita y cómo voy a juntar con las leyes de la visión, con esa emergencia? Es decir, cómo mi ojo, dentro de los conceptos de la luz que ya vimos en la clase pasada, el semestre pasado, cómo mi ojo hace que gracias a la luz emerja esa imagen y o emerja ese objeto, y ese objeto lo trasladamos a un concepto de imagen. ¿Sale? Todavía no es un póster, sino es una imagen y después le damos esa interpretación. La representación o el representamen, que son las formas, el chico malo, Darth Vader, los sables de luz, los brazos pertenecientes a Rey y a Kilo, no sé si estoy expresándolo bien, o ponerle Rey y Kylo de Star Wars, y colores de la imagen. Ajá, ¿sale? Es decir, cuando nosotros ya hablamos sobre una representación de esa imagen, es porque estamos plasmando ya los nombres y los apellidos de lo que vemos. Sin embargo, todavía no damos una interpretación, porque podemos ver sables de luz de diferentes maneras, pero podemos poner un sable de luz rojo y azul que no estén cruzados y la interpretación va a ser completamente distinta, o la interpretación va a ser distinta únicamente. ¿Vale? Muy bien. Nos vamos con la interpretation. Vamos a ver cómo lo interpretó Damaris. Por la posición de las manos y el choque de los sables se sobreentiende que se está dando una batalla entre el bien y el mal. Ojo con esto, ¿eh? No tomen lo obvio como obvio, porque puede ser que no sea obvio. Ah, esta es una frase maravillosa. Apúntenla, por favor. No tomen lo obvio como obvio, porque puede ser que no sea obvio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sobreentendemos algo o decimos que estamos sobreentendiendo, es que ya eso se sobreentiende para ti, para otra persona no. O sea, no para ti, Damaris, sino estoy poniendo un ejemplo abierto. Ah, es que eso se sobreentiende. Por ejemplo, cuando tú le dices a una persona, ay, se me antojó una cervecita, y tú dices, pues tómatela. O sea, pero es que no me estás entendiendo el mensaje. ¿Cuál mensaje? O sea, que yo quiero que vayas conmigo a tomar una cerveza. Ah, pues dímelo. Ah, pues es que eso se sobreentiende. Si yo estoy contigo, pues entonces se entiende que yo quiero tomar una cerveza contigo. No, ¿sale? Entonces, esta parte de la interpretación tenemos que hablarlo sobre un aspecto personal, y ese aspecto personal, al ponerlo, vamos a eliminar esa palabra, ¿no? Del sobreentiende. El sobreentiende. La batalla entre el bien y el mal, lo cual es apoyado por el color de los sables de luz. Está muy padre porque en estas tres líneas nos manifiesta una fase muy general de una interpretación de dos personas posibles que o bien no lo conocen o bien sí lo conocen, ¿va? Pero la interpretación es eso, una batalla entre el bien y el mal. ¿Y por qué batalla? Porque están cruzados, como yo le comentaba, como lo comentaba hace un momento, ¿no? Por otro lado, la figura situada detrás de los susodichos, Darth Vader, le voy a poner de cariño Darth Vader, es destruida por los choques de los sables de luz. ¡Ah!
Maravilloso. Voy a tomar agua. Porque esto está muy padre de la interpretación. Porque jamás vimos. Me estoy emocionando mucho con esto. Porque jamás vimos que eso fuera destruido por los sables de luz. Pero la imagen, al tener un movimiento, una actividad, una reticencia, nos está indicando que los sables de luz realmente mataron a la pobre estatua de Darth Vader. O no sé si fue Darth Vader. Es terrible. Voy a tomar agua. Analícenlo. También tomen agua ustedes. O si están dormidos, despiértense. Voy a tomar agua. ¿Sí me están siguiendo? O sea, si vamos por pasos. Y estamos hablando de esta fase secuencial causal, como decía Paula, de que si yo estoy viendo dos espadas cruzadas y atrás vemos algo roto, es que eso las mató. ¿Pero por qué? Por la cercanía de los colores y del brillo en la estatua o en la imagen que está rompida. Sí, dije rompida. Sí, sí, tranquila, tranquila, está rompida. Eh, pero tal vez no. ¿Qué les puede decir esta imagen? Posiblemente fue un disparo de una pistolita láser, ¿sale? Con todo efecto, y ¡pum! Se destrozó. Pero ¿por qué no? Van a decir, no, no es posible. Y yo, ¿pero por qué? Y ustedes van a decir, porque las líneas paralelas de la cabecita corresponde a una cosa azul, al sable azul o al sable rojo, porque la iluminación está muy cercana al casco de Darth Vader. Y aquí no tenemos ningún indicio de que fuera un disparo por la parte de atrás o a lo mejor por la parte de adelante o de los lados, porque se ve claramente ese cruce de las dos espadas, o puede ser que solamente de una. Vamos a ir rápidamente con la imagen para que lo tengamos en claro. Es que esto es maravilloso, maravilloso, es maravilloso. O sea, chequen, es que los dos lo mataron. Están unidos para matar a Darth Vader, porque es el ascenso de Skywalker el 19 de diciembre. No manchen, o sea, eso fue hace un año. Ando con todo yo, ¿eh? Ando con todo yo en mis... Claro. Tenemos en esta... no sé por qué estoy agarrando mi mouse. Me estoy emocionando mucho. Si me estoy emocionando mucho y me dicen ya, profe, ya entendimos, pues me dicen y ya, me callo. Y les hago examen. No se crean, no se crean. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Porque aquí tenemos... esto no se ve. A ver aquí. Tampoco se ve. Tenemos... Este azulito. Tampoco se ve. Bueno, tenemos esta línea. Y aparte tenemos estos pedacitos que salen volando, ¿no? Y los pedacitos que salen volando. Es decir, que si solamente hubiera sido la señorita o las manitas de la espada azul, estas cositas que están aquí volando tendrían que no estar o tendrían que estar todo de este lado. Ya estoy bien haciendo un peritaje de esta cosita. Que realmente eso es lo que hacen los peritos, ¿no? Están interpretando cómo se movió todo esta imagen. Y de este lado también vemos cómo las manitas de este personaje
está muy cerca de la espada, del casquito, y aquí encontramos que los dos mataron a Darth Vader. ¿No he visto la película? Yo tampoco, esta película, pero es maravilloso. Ahora, les estoy diciendo, bueno, pero es que a lo mejor pudo haber sido un disparo láser, que se me ocurrió. Y aquí está el disparo láser, estas cositas amarillas está el disparo láser. Y entonces rápidamente ustedes me dicen, no, 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 profe, no se confunda, porque aquí el choque de las dos espadas involucra que saca chispas. Y entonces estas chispas corresponden a una defensa. Pero aquí viene otra parte más maravillosa. ¿Es una defensa o un ataque? ¡Ah, la madre! O sea, ¿es una defensa hacia la figura de Darth Vader o es un ataque contra Darth Vader? Maravilloso. Maravilloso. Ahora nos vamos y nos regresamos a la teoría, porque pues para eso estamos aquí, ¿no? Hablamos de la teoría y nos habla sobre manifestaciones sumamente interesantes, porque habla sobre significar la batalla, como estábamos comentando, de un legado de Darth Vader se asemeja a una estatua, lo cual claramente podría interpretarse como una referencia al pasado, por consiguiente la historia de Star Wars. Ajá, es correcto. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo hacemos que ese choque sea una batalla entre ellos dos o puede ser una batalla contra Darth Vader o Darth Vader y que ellos se hayan unido de alguna forma? No lo sé, ¿sabes? Pero la cercanía entre el color, las partes que está sacando de la estatua nos indica que las dos personas o los dos de tipos o los dos personajes destruyeron, porque no sé si es Darth Vader el original, pero destruyeron esa representación icónica de Darth Vader, ya sea una estatua, ya sea lo que sea, lo destruyeron. Eso es la parte interesante de la interpretación. Y de la interpretación, y es aquí donde ustedes dicen, no, bueno, pero es que cualquiera lo puede interpretar. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque ustedes, semidioses de la semiótica, semidioses de la percepción, semidioses de fundamentos de la comunicación, y serán muchos más semidioses que nos toquen todavía, están encontrando una cercanía entre el color, entre la textura, entre la composición, entre el movimiento, entre la actividad, entre las técnicas visuales que vimos en la clase pasada de la percepción de la imagen. Y es aquí en donde la interpretación se vuelve todavía más teórica y se vuelve más fundamentada, se vuelve más fuerte, que no nada más es una pelea entre dos cositas o entre dos espadas para matar algo que posiblemente está o es malo. ¿Por qué? Porque el color nos representa algo, porque la distancia nos representa algo, porque el impacto de la estatua nos representa algo, porque la cercanía nos representa algo, porque el choque, porque el color amarillo nos representa las chispitas, ¿vale? Entonces, aquí vemos que no únicamente es una interpretación tan sencilla y tan somera o artificial dentro de esta imagen, ¿no? Hablamos sobre cualidades del signo, los colores, las formas que construyen a cada personaje, el objeto y la imagen. Sí está lindo, aquí voy a adentrarme un poquito más. Cuando hablamos de las cualidades del signo y las cualidades que lo que estamos viendo, claramente son los colores, claramente son las formas del personaje, pero ¿qué es lo que hace al personaje ser personaje? Las manos, ¿va? Los dos son humanos porque en el mundo fantástico de Star Wars, pues no todos son humanos. Y al momento de no ser todos humanos, puede ser que también se incluya dentro de este mundo de Star Wars, porque aquí hay dos personajes humanos, posiblemente. Aunque ese Sith a lo mejor no sea humano, a lo mejor sí,
pero las manos son humanoides o humanas. Mejor humanas, porque humanoides creo que son los extraterrestres en forma de humanos. Humanas. Como los guantes negros o la espada negra, podríamos entender que posiblemente no sea humano, podríamos decir, podemos dar otro tipo de característica dentro de este signo, dentro de esta cualidad del signo. ¿Ah? Entonces, está bien, pero también igual podemos adentrarnos más. El sin signo, el póster digital, creo que aquí encontramos muchas afinidades del sin signo. El signo Star Wars, excelente. Y el signo es porque ya no nos corresponde esas espadas láser a otro contexto. Ya lo que vemos es ley. Si yo les pongo un gorrito de esos como de los pitufos, ustedes dicen que es pitufo y listo. No pueden decir que son los snorkels, no pueden decir que es la boina de Rambo, nada, es pitufos. Ayer vi la película, o antier vi la película de Rápidos y Furiosos. Me gusta mucho la producción y me entretengo mucho. Son entretenidas esas películas. Y entonces, creo que es la película 7 o la 6, alguna de esas. Y ya ganan un carro en una carrera, llegan porque van a saltar, están en Brasil, creo que es la 7. Entonces llegan un carro porque quieren distraer a las cámaras y el chico de raza afroamericana, de color piel oscura, le dice, ¿y quién te dio, quién te regaló esa cosa? ¿Papá Pitufo? ¿Vale? Entonces, esto, ya los pitufos, o sea, el color azul, ya es parte de un legisigno, ¿sale? Claro que este personaje es muy cómico y es algo que nos entretiene. Si no estuviera este personaje, pues posiblemente sería otra tipo de interpretación. Me falta más agua. Icono, exacto, los sables de luz. Perfecto, perfecto. Índice. Considero que estaría centrado en la figura de Dave Vedder y su reacción contra el choque de los sables de luz, ya que debido a su composición es la que se generan más dudas al espectador y da pie a diferentes interpretaciones. Como lo vimos, ¿no? Claro. El indicio nos dice la muerte de Darth Vader, la caída de Darth Vader. Es la caída del malo y el ascenso de Skywalker. Y cuando hablamos de un ascenso es de que no manches, voy a ver a Luke Skywalker. ¿Sale? Nuevamente. Pero sí, está muy padre esto del inicio. Y el símbolo bueno, que no comenta, chico. Nos comenta esta Damaris sobre Darth Vader. Bueno, pues gracias a la expansión de la cultura de Star Wars en la sociedad, este personaje se ha convertido en un referente crucial para dicha cultura, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de Darth Vader, hablamos de posiblemente dos personajes y con el posiblemente encontramos algo posiblemente, nada más. Sí, profe, ahí le va. Símbolo de Darth Vader, digo, símbolo de Star Wars, Darth Vader. Símbolo de Star Wars, Yoda. Símbolo de Star Wars, Darth Vader. Símbolo de Star Wars, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, y va bajando, ¿vale? Ewoks, ¿sí son los Ewoks? Creo que sí son los Ewoks. Este, esta Leia, la princesa Leia, sí, es princesa Leia, sí, princesa Leia, y así, ¿no? Pero creo que lo más fuerte sobre Star Wars es Darth Vader. No hay otro personaje más fuerte que Darth Vader. Darth Vader. Me gusta decir Darth Vader. Muy bien. Nos vamos con Braindown, Ismael Trejo Hernández. Ismael Trejo. Vámonos. Objeto de la publicidad de Star Wars o imagen publicitaria. Una u otra, ¿vale? Porque cuando le ponemos Star Wars ya es una representación o puede ser ya una interpretación.
Representaban Darth Vader, el sable Jedi, brazos de los sujetos de la siguiente película, el choque de las armas y la destrucción de una estatua a una conmemoración. Oh, wow, wow, wow. Tomaré agua. Um, Aquí ya habla sobre una estatua, ya no sobre Darth Vader. Es decir, es una representación de la representación. ¡Ah, la madre! Es muy temprano para todo esto, ¿verdad? No lo entiendo. Y luego viniendo de un puente, todavía no sé si, ¿qué está pasando? ¿En qué lapso del tiempo me perdí? Tranquilos, tranquilos, aquí estoy. Es una representación de la representación. Cuando estamos hablando sobre una estatua, sobre una destrucción de la estatua, porque es una representación de la representación de Darth Vader. No es Darth Vader, sino es una estatua de Darth Vader. Pero es Darth Vader. No, no es Darth Vader, es una estatua. Pero es Darth, ¿por qué no es Darth Vader? Es más, ¿por qué no es Darth Vader? Susana, ¿por qué no es Darth Vader? ¿Dónde está Susana? Susana, cambio, Susana, cambio. Ahí está, adelante. ¿En qué? Es que no le hice zoom y no veo. Ok. Brandon habla sobre una destrucción de una estatua. Y yo digo que es una representación de la representación de Darth Vader. No es Darth Vader. Pero ¿por qué Ah, digo que no es Darth Vader? porque es la estatua, o sea, no es personalmente Darth Vader, es ¿Por la qué? estatua de Darth Vader. ¿Por qué? Porque es que tampoco he visto las películas, pero supongo que él no va a estar presente en la batalla, sino más bien es como un, un, como un símbolo, como, de hecho hace rato yo había pensado en eso, de que realmente él no va a estar ahí, sino es más bien como indicar que es el, que ya llegó el fin de ese villano y el héroe se va a enfrentar a otro villano que va a ocupar su lugar, por decirlo así. Se acabó la saga de Star Wars en este momento. Ok, está padre esta analogía que tú Se haces. acabó la era de Darth Vader. Se acabó las películas de Star Wars, adiós. Van como 10 películas, creo. O 9, creo que son 9, no me acuerdo. Ok, está padre este razonamiento, esta interpretación, está muy, muy bien. Pero en la imagen, ¿por qué vemos que no es Darth Vader y que es una estatua? ¿Qué es lo que te hace pensar que es una representación del villano, más no es el villano? Por la estructura de la cabeza, se ve como metálica, no se ve, o sea, y aparte se ven huecos los ojos y como más mecánico, más, o a lo mejor como más de cemento, no lo sé, algo así, como de un material no humano. Y que yo me acuerdo de Darth Vader, la cabeza todavía era humana, Ajá, todavía le correcto. quedaba la cabeza, solamente que tenía el casco. Ok. Entonces, aparte los trozos que se están desintegrando se ven sólidos, no se ven humanos. Entonces, yo supongo que igual cuando se destrozó esto, pues no era humano, sino más bien de una estatua. O sea, Susana, que tú estás hablando sobre textura, sobre composición, sobre dimensión, sobre elementos del diseño gráfico. Me gusta mucho hablarlo de esta forma porque soy como el señor Miyagi, lava, encerar, ¿no? Así. Pero ¿por qué tengo que lavar y encerar, bro? Y entonces cuando dices, oh, sí, es cierto. Nosotros estamos hablando sobre textura, sobre composición, sobre dimensión, sobre volumen.
los elementos más básicos que ustedes ya les enseñaron y que ahora están presentes aquí. No es un ser humano, no es una persona, ya. Es una representación de la representación de Darth Vader por el, por la densidad misma, ¿no? Nos habla sobre que es metálico, pero que no es una persona, porque se vería la sangre, pero no hay sangre. Son trozos muy duros y no hay nada de líquido ahí, o no hay piel, o no está nada, ¿sabes? Entonces, sí es una representación de la representación y por eso mismo nos está ayudando mucho a darle ese tipo de conocimiento. Muy bien, gracias Susana. Y muy bien, Brandon, muy bien. ¿Ven? O sea, palabritas, las palabras son fuertes. Entonces, tenemos que estar checando eso porque no es Darth Vader. Interpretante. Este póster muestra la colisión de dos bandos que según yo eran los Jedi y los Sith. La verdad, solo me quedé en la tercera película y algo de los datos de terceros. Sí, sin problema. Con que tú veas una película, entiendes todo. No, ¿qué está diciendo? No, tranquilos, tranquilos. Con que tú veas una película, sabes la interpretación de los colores de los sables, sabes qué es un sable de luz, sabes cómo se escucha un sable, sabes someramente cuál es la historia, o no someramente, superficialmente cuál es la historia de que unos son del emperador y otros son de la rebelión y son buenos y malos porque unos quieren ser sometidos y otros no quieren ser sometidos. Así, ¿no? Ese es la distinción entre esta imagen. Um, los sables como que representan que ya, perdón, me voy. Darth Vader, al parecer, una estatua, lo que ya da a entender que está en su legado o va a terminar rompiéndolo. Más las palabras del logotipo, como las palabras que sí dan a entender que está la película final de esta franquicia. ¿Y si es el final? No sabemos. Nunca vamos a saber cuál es el final. Porque luego sacan otra cosa y otra cosa. Y luego van a revivirlo. No sé. No, es que no era yo. Solamente puse un señuelo. No, algo así maravilloso. Luego siempre sacan esas cositas. ¿Cuál es signo? Muy bien. Sin signo, el choque de los sables de luz. Rojo representa. Ok. Ok. Regisigno, la saga de Star Wars, claro. Icono, sables de luz, perfecto. Indicio la relación que tienen en común significado personal, se lo estoy dando como un individuo. Sí, pero aquí también podríamos poner una relación del bien y el mal, que nos está indicando eso, los colores. ¿Ah? La codificación, graduación de la codificación. La imagen es un póster, por lo cual es una expresión artística, por ahí está débilmente codificado. Y en base, bueno, aquí nada más sería una corrección para que luego no me los vayan a chamaquear en otro lado, es mi responsabilidad. Es, nada más se expresa con base, ¿vale? Porque en base está dentro y con base te soportas en el fundamento, nada más. No es regaño, no es nada, pero para que luego no me los vayan a chamaquear. Uy, dijo en base, ¿no? Entonces, nada más en con base y con base a los signos de dicha la imagen y sus significados, como individuos y con distancia de experiencias y conocimientos artísticos, ficticios, desarrolladas diversas dudas respecto a la naturalidad y motivación de los signos que nos representan. Es correcto. Recordemos que la graduación de la codificación es el avance o la evolución misma de la imagen o de la interpretación. En un principio veíamos una batalla. En un principio veíamos un cruce de el bien y el mal. Y después, esta misma graduación de la codificación me indica lo siguiente. Por un tipo de lectura visual, que eso ya lo vieron en el segundo semestre. Al hablar sobre esta lectura visual, sobre si es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, ¿saben? Este tipo de sistemas nos ayudan a tener una graduación de nuestra codificación.
Lo primero que nos llama la atención y lo primero que vemos es a Darth Vader. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Decimos, no mames, ya lo mataron. Y después vemos los sables de luz. Y después vemos que es una estatua. Y después vemos que dice, la saga terminará. Y después vemos Star Wars. Es decir, estamos viendo diferentes refuerzos de nuestra imagen para que comprendamos todo el póster o toda la imagen y que después de eso asintamos con la cabeza o confirmemos que todo lo que está sucediendo. Lo que estoy diciendo, cada uno de los conceptos es una graduación de la codificación. Número uno, cabeza volando de Darth Vader. Número dos, los sables de luz cruzados. Número tres, los pedacitos que están volando. Número cuatro, la saga terminará. Número cinco, Star Wars. Número seis, el ascenso de Skywalker. Número 7, la historia vivirá para siempre. Pero ¿cómo? Si se va a acabar, ¿cómo va a vivir para siempre? ¿Sale? Número 8, la mano de los Sith, el color negro representativo y la mano azul, digo, las manos de Jedi del otro lado. ¿Sale? Que son colores distintos. Y hablamos sobre esta parte gradual de la codificación. Y me regreso. Dimensión sintagmática. En el póster podemos ver algunas simultaneidades e ilustraciones con una acción y una consecuencia, lo cual sería el causa de las sables de luz que están chocando. La consecuencia de esto sería el estatua de Darth Vader que está siendo destruida. Sí, y es una representación de Darth Vader, perfecto. De forma general, todos los elementos y orden de la composición tienen como consecuencia provocar una reacción del espectador. ¿Y qué tipo de reacción? O sea, ve más allá sobre esta dimensión sintagmática. ¿Cuál es la reacción? Generamos un impacto, generamos una fortaleza, generamos un alivio, generamos un estrés. ¿Qué pasa con esta dimensión sintagmática? ¿Vale? Muy bien. Nada más ahí podremos ampliar más. Análisis de las condiciones de la percepción de Humberto Eco. Como espectadores, cada uno de los integrantes desarrolla sus propias interpretaciones de la imagen, de la cultura de esta. En el caso de nuestra compañera Liz, al no ser conocedora de la cultura de Star Wars, su replanteo sobre los elementos de la composición y cómo interpretarlos y darle semejanza con lo que ha visto de la integridad. Fue diferente al de los integrantes que ya poseíamos este conocimiento. Es correcto. ¿Vale? Muy bien. Como vemos, miren aquí. ¿Y por qué no aparecía? Pues es que no le vi hasta. Discúlpenme, me disculpo hasta acá. Pero estuvo bien porque ya lo vimos completo. Pero estuvo bien. Gracias. Entonces, vemos cómo esta graduación que tuvo Liz junto con Damaris o con este chico, ¿cómo se llama? Brandon, fue completamente distinto o fue gradual este tipo de acciones, ¿no? También Brenda Paula. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, algo que se les haya quedado como no muy claro en el tintero, por así decirlo, para si no, pasarme al otro grupo o al otro equipo? ¿No? ¿Todo bien? Perverso. Nos vamos con entonces con Spider-Man. No sé si quieran que ponga a alguien en específico o no. O agarro cualquiera. Cualquiera, profe. Vamos a agarrar el trabajo de Carla Daniela.
Este es el bonito póster. Está este chico Spider-Man en algo que pudiera ser Francia y, y ya, está como en posición de ataque o en una posición de araña, porque así son las arañas. Carla, taca, 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 taca. Perfecto, este es el de Carla. Y ahorita vamos con los otros integrantes. No más me acuerdan porque veo la imagen y me puedo ir con este Irving, pero no sé quién más sea. ¿Vale? Carla Daniela Salinas, sin signo, los poderes. En el póster no somos capaces de ver las habilidades que el personaje presenta, como la fuerza, las telarañas y la agilidad. Sin embargo, son elementos que sabemos que se encuentran ahí, incluso sin estar presentes de manera gráfica. ¿Ok? Es decir, que aquí ya estamos hablando sobre una interpretación porque ya conocemos al personaje. Y al momento de conocer al personaje, junto con la posición que se está manifestando, entendemos que las arañas tienen ese tipo de poder de tener araña, telaraña, y que al ser un póster de superhéroes, debe de tener superpoderes, porque no puede ser posible que una persona no tenga poderes, como por ejemplo Batman. ¿Cuál es tu superpoder? Soy rico. Maravilloso. Pues le dijo no, le dijo a Flash, no le dijo a Spider-Man. Spider-Man es otro mundo, yo lo sé, discúlpenme, discúlpenme. Ustedes están dando de toques en la mesa o algo así por el estilo, o aventaron el café así, así no se puede. Tranquilos, tranquilos. El indicio, elementos dentro del póster nos permite tener una idea sobre lo que sería posible, la trama, el nombre de la película, y el fondo que nos deja claro de que se trata de otro país y quizá con la posición del personaje podamos esperar escenas de acción que posiblemente están en una posición o de ataque o de defensa. ¿Cuáles son estos elementos que nos están manifestando? La estatua que está atrás, eh, que nos representa ya sea París, el tipo de piso, el tipo de posición de la imagen, que está a tres cuartos, está de un plano holandés, y eso nos hace representar más cosas firmes. Dentro del texto de Spider-Man y el Far From Home nos está indicando, perdón, Far From Home nos está indicando que nos refuerza, mejor dicho, nos refuerza que no está en casa, ¿no? El símbolo Marvel, Marvel se ha consagrado como uno de los símbolos más importantes dentro de la industria cinematográfica y editorial, lo que hace fácil identificar por qué la gente, incluso por gente que incluso no esté al tanto de los proyectos realizados. Ajá. Sin embargo, el símbolo de este póster es la araña. Spider-Man. ¿Va? Ese Spider-Man. No el Spider-Man de Tobey Maguire. Este es Tom Holland, creo, ¿verdad? Creo, porque... no, Tom Holland es el güero. Siempre me confundo. Siempre. Bueno, es que nada más me acuerdo de Tom Holland y de este, este chico. Y el otro no me acuerdo. Aunque pasó por desapercibido. Pero el símbolo en sí es Spider-Man, el personaje de Spider-Man, la araña. El objeto, Spider-Man, en este caso es fácil identificar, pues, el conocimiento previo, sabemos quién es el protagonista, en quién se centra dicha historia, gracias a su impacto de informa, gracias a esta carga, poder deducir algunas características del personaje. Ajá, es correcto también. Y aquí encontramos dos vertientes, dos similitudes. Una, que el objeto también puede ser nuestro símbolo. ¿Va? Legisigno, la araña, dichos elementos representativos no solo de manera visual, sino dentro de la misma historia de Spider-Man. Claro. Aquí yo no estoy viendo el personaje que, bueno, la persona que está dentro del traje. O no estoy viendo a Iron Man, o no estoy viendo al Doctor Octopus, o no estoy viendo a nadie que es
Spider-Man. Y cuando veo los colores, incluso cuando solamente veo los colores azul y rojo y con esas texturas, puedo decir que es Spider-Man. Representante, el signo, el mismo nombre del personaje que es el título, es lo que encuentra en nosotros, es lo que se encuentra en el título, incluso si los demás elementos ya sabemos de quién se habla, además de que los colores que se usan son representativos de dicho personaje. Sí, posiblemente se pudiera llegar a entender sin que, o si quitáramos el lejos de casa, ¿sale? Porque está dentro de un espacio, dentro de un piso, dentro de una estructura arquitectónica que no tiene nada que ver con en donde se desarrolla Spider-Man. Cualisigno, Spider-Man es recordado por su traje rojo, siendo este color el icónico y representativo de toda su historia, además de que se complementa con la personalidad del personaje. ¿Cuál? ¿Sale? Aquí vamos a ver cualidades del signo. Y cuando lo hablemos de una manera muy general, pues no nos queda claro cuáles son esas cualidades. Número uno, el color, sí. Número dos, el traje o la vestimenta, la posición, eh, el hecho clave de cómo está Spider-Man, el sentido del humor de Spider-Man, que esté en el piso. Posiblemente eso sería una cualidad interesante y una cualidad diferente a Spider-Man, porque en otros póster los pone a Spider-Man en un edificio y de manera vertical o de manera horizontal que está volteado, pero aquí está en el piso. Porque una araña está en el piso. Las arañas no están en el piso, las arañas están volando, o las arañas están de cabeza, o las arañas trepan las paredes. Pero ¿por qué en el piso? Esta es una diferente cualidad del signo conforme o respecto o en comparación a a otros póster, a otros tipos de películas, etcétera, ¿no? Vemos las películas de Tobey Maguire, creo que se llama. Es que me confundo con Jerry, pero es Tobey. Hay una donde está de cabeza, está besando a Mary Jane Watson y le está quitando la máscara, ¿no? Creo que nada más, bueno, está como a la mitad porque lo está besando. Y ahí entendemos por qué es una araña, porque está de espaldas, está de cabeza, perdón. Pero aquí, porque está así. Ah, si lo vamos a poner en el piso, entonces ponle una posición de araña y listo. Y posiblemente pongamos una mano en el piso y la otra porque ya va a atacar. Esto no es defensa. La defensa es porque el cuerpo tendría que estar más retraído o más en la parte de, como hacia atrás, pero aquí está en la posición de ataque, porque esta mano me está indicando que se va a impulsar junto con la pierna, ¿va? Pero no está defendiendo, sino que es un ataque maravilloso. ¿Ve? Es maravilloso, el indicio. Nuestro cuerpo, cómo funciona como parte del símbolo y del significado y significantes y referentes. Interpretación. Los monumentos nos dan información sobre el lugar donde se centra la película. Sí. ¿Qué más? ¿Va? Y aquí yo me voy con todo. O sea, esa interpretación de los monumentos o esa interpretación del personaje, de la textura, del piso. ¿Qué onda? ¿Va? Aquí me puedo extender muchísimo, muchísimo, muchísimo. El icono, la figura del personaje por sí solo ya se considera un icono dentro de la historia. Sí, porque es parte de una realidad. Si yo pongo Spider-Man lejos de casa sin poner Spider-Man, ¿y dónde está Spider-Man? Si yo lo pongo de una manera muy abstracta, supongamos que Spider-Man no está. Supongamos. Y nada más dice Spider-Man lejos de casa, sin poner Spider-Man. Y digamos, ok, está en Francia, ajá. ¿Y qué onda? ¿Dónde está Spider-Man? ¿Va? Que eso sería todavía más ambiguo y nos crearía mucha interpretación alterna a lo que estamos hablando. Esto es lo que va a manifestar dentro del icono.
Luego nos comenta, gracias a las experiencias previas que hemos adquirido, tenemos la capacidad de codificar dicho póster. La sociedad se ha encargado de convertir ciertos elementos en objetos fácilmente reconocibles, en el caso como de Spider-Man, y no importa las variantes que pueda sufrir la marca o el personaje, tenemos muy arraigada la idea original y lo podemos identificar. Perfecto. Spider-Man siempre va a ser Spider-Man. Esa posición siempre va a ser correspondiente a Spider-Man, más allá de que tenga sus aparatitos para mandar las telarañas, o más allá del tipo de bota, o el más allá del tipo de la máscara o del traje, ¿no? Me gusta este traje. No sé ustedes, pero me gusta este traje. No me gusta el que tiene aquí le voy a decir pulseras, pero ese como que le avienta, no me gusta. Aunque es más pegado a la realidad, creo que bueno, la realidad del cómic. Creo que así no puede sacar telarañas de su cuerpo porque tenía que hacer sus aparatitos. Me confundo mucho con tanto cómic y con tantas interpretaciones de los cómics. ¿Ah? Entonces, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran acotar? Carla, Daniela, ¿todo bien? ¿Qué tenemos a otro? A Irving. Y además de Irving y Carla, ¿quién más? Ah, yo fui equipo con Irving. De hecho, creo que ahí vienen los nombres. Ah, ok. Gracias, Susana. Está. Ahorita vimos a Susana. Cada uno hizo esto, ¿verdad? Sí, los cuatro lo hicimos juntos, profe. Ah, ok, pero este texto es de los cuatro. Sí, Sí, profe. todos nos pusimos de acuerdo Ok, en analizarlo y pues ya lo escribimos así. va, súper. Entonces, si me lo permiten, entonces no abrir el de Rodrigo o el de Ana Paula. Así. Ya con este nos quedamos. Objeto del personaje de Spider-Man, tomó la figura de Spider-Man, ajá, muy bien. Aunque el póster no tengamos la información de su historia, la película tenemos una información básica. Ok, perfecto. Representante del signo, la palabra Spider-Man, ajá. Es un refuerzo de lo que estamos viendo. La interpretación, todo lo que nosotros acabamos ya de conocer, la representación visual del personaje de Spider-Man en el póster, así como los monumentos, nos dan la información de que se tratará de una película, como la locación y de quién se hablará. Okay. ¿Y qué pasa? Igual aquí en esta parte de la interpretación, si la araña está atacando, si la araña está defendiéndose, por qué está en el piso, por qué no está en el piso, qué tipo de expresión incluso puede estar manifestando dentro de la máscara, porque los podemos percibir. Si está como alerta, podemos entender que ese tipo de cara o de rostro se está manifestando de una forma. Aunque no lo estemos escuchando Spider-Man, entendemos que o va a atacar o ya está haciendo un comentario gracioso o cómico para poder atacar o para poder estar analizando todo lo que está sucediendo dentro de esa imagen, ¿no? Cualisigno, sin signo, legisigno, ícono, indicio y símbolo, que sería la primera y la segunda triada. Es padre que pongan el color del traje rojo como principal elemento, porque esto nos va a dar una referencia de las otras cualidades del personaje. El rojo del traje, si es una cualidad de la imagen o del personaje, y muestra valentía, fuerza, acción, en este caso el héroe, está padre. ¿Y qué más cualidades tiene dentro del mismo personaje? Entonces, esto sí nos puede ayudar muchísimo a tener más características de mi signo.
El sin signo, las telarañas del traje son un sin signo porque es algo existente a pesar de que no lo vemos. Correcto. Conocemos al personaje, por lo tanto sus habilidades, siendo ellas al azar telarañas, a sus muñecas, así que aunque no las veamos, damos por hecho que están ahí, como el superpoder, como que o sea, la persona si lo golpean, lo mandan por allá, destruye carros y todo con su mismo cuerpo, pues no le pasa nada. Queremos ver que no le pasa nada, que si bien se cansa, pues no es un cansancio mortal. Icono del personaje de Spider-Man, muy bien. Índice. Por la pose está indicada anticipo de una batalla, la cual dará lugar a parte de Europa basándose en la construcción del... Perfecto. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Sale? Aquí encontramos una relación muy fuerte y es muy, muy delgada entre el indicio, entre el símbolo, entre las cualidades del signo, cómo se están relacionando cada uno de ellos, ¿no? Hablan del indicio de que están indicando una batalla. Está, va a pelear o está recibiendo o ya está dentro de la pelea o ya está al final de la pelea o está en medio de la pelea. ¿Por qué pensamos o por qué en este equipo nos habla que es una pose que anticipa una batalla? Porque no vemos nada destruido, porque no vemos nada usado, porque no vemos disparos o no vemos algo que ya nos tenga como una referencia de que estamos fuera de, bueno, que estamos dentro de la batalla. No estamos iniciando la batalla. Acá sí vemos que estamos iniciando la batalla. Símbolos. La araña resulta ser un símbolo. De forma inmediata, también el logo de Marvel es un símbolo porque representa toda la liga de superhéroes conocidos como los Vengadores. Ok. Entonces, al ver este símbolo en el intro, es una película que podemos dar por hecho que se tratará de una historia de un vengador. ¿Mm? Exacto, exacto, exacto. Que la misma araña es un símbolo. Spider-Man es un símbolo. Creo que es de los símbolos más representativos de los Vengadores, sin ser el más representativo. Porque el símbolo de los Vengadores es el Capitán América. Aunque se está peleando ese simbolismo con Iron Man. Pero el Capitán América, por la forma de cómo fue evolucionando dentro de todas las películas, sabemos que que el Capitán América es el símbolo de Marvel. Y dentro de esta película, el símbolo del cartel es la araña y hace referencia a los Vengadores y ese Vengador llega y lo maneja como el Capitán América, que el Capitán América es la imagen de los Vengadores por todo lo que ya hemos visto, ¿no? Y no me alargaré mucho en eso. ¿Dudas, comentarios, quejas? ¿Algo que quieran comentar? No, profe, todo bien. Perfectísimo. Es que hago pausitas porque fíjense, estoy viejo ya. Daniela Camacho, ¿abro el tuyo, Daniela Camacho? Aquí están los 4 o abro alguno otro más. Sí, en el mío están es el general. Bien, gracias. La maravillosa imagen nos representa un antes y un después. Es la de los cazafantasmas. Aquí está Egon, Peter, Rey y Wilson. Los 4 cazafantasmas. Está padre porque cuando les puse la imagen, pues como que no la conocían, ¿no? Y al ser de los 80, pues, manejaban muchas cuestiones sobre
el tipo de arte que se estaba manifestando. Ahorita lo vamos a revisar. Jimena Andrea Cinti Daniela, tercer semestre, triada. El objeto sometido a análisis se trata de una pintura de aspecto moderno, es el representamen cuyo origen data de los años 80. Con este dato cabe agregar que el indicio distingue nuestro objeto de una dirección. Sin embargo, puede estar relacionado con un texto mucho más antiguo, específicamente en el Renacimiento. Ajá. Y eso es lo que yo les comentaba a este equipo, de que el tipo de pintura junto con la formación de la misma clase, que aquí vamos a hablar sobre sobre el arte, cómo se estaba relacionando una con otra. Vimos en el Spider-Man dónde estaba relacionado, que estaba en París o que estaba en Francia, y ese tipo de arquitectura que nos lo está manifestando. En Star Wars también podemos manejar algún tipo de arte que es un poco más abstracto, más retórico en el sentido de esta manifestación artística. Y aquí en esta imagen sobre el Renacimiento, pues nos ayuda muchísimo a manifestar el tipo de color, tipo de textura, las posiciones, eh, la fase misma de esa época, ¿no? Que nos estaba ahí manifestando la película y dentro de esta misma imagen. La composición de la misma imagen en sí es un ejemplo del cualisigno debido a que nos transporta a esa época específica. Las cualidades, la textura, las pinturas, los pigmentos, las posiciones, los ojos, las formas humanas nos hacen esta representación misma del cualisigno. Y aquí nada más sería especificarlo más. ¿Va? Está una parte general linda, pero especifiquen, por favor. Un signo lo vemos ejemplificado dentro de los personajes que se encuentran distribuidos en la imagen, los cuales aluden a la trama de la película, donde el contexto se trata de un rescate de un infante, el cual se encuentra en una posición específica de la imagen. Ajá. Y recordemos que dentro de esta parte del Renacimiento se crea algo así como muy hacia las deidades, hacia Dios, hacia lo, 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 lo eterno, la salvación. Y aquí hablamos sobre el personaje más pequeño, que es el infante que está en medio y que tiene una figura, perdón, una posición muy representativa dentro de esta imagen y que los otros lo están protegiendo, los cuatro personajes lo están protegiendo, que eso es parte de nuestra interpretación del Renacimiento. Aquí hablamos sobre los hombres como parte de la protección. Encontramos pequeños insignios en las manos por cómo están expuestas las espadas perfectamente, el arpa, la planta, esta función es decir, encino, no es encino, es el olivo, los cuales lo relacionamos con cualidades que pudieran poseer un desempeño dentro de la película, ¿sale? Entonces, aquí nos regresamos al cualisigno, cuáles son todas estas cositas que nos ayudan a tener estas cualidades específicamente de la imagen, las miradas, las posiciones, etcétera. En cuanto al legisigno, esta está complicada, ¿eh? Se nos puso complicadita en cuestiones de legisigno. Puede enfocarse en diferentes elementos, comenzando por el más evidente, el significado de una pintura. Exacto. Bien, el renacentismo. Posee de acuerdo a la sociedad. Se mostró al público, es algo divino por la mayor parte de la población. En cambio, en la actualidad la accesibilidad al material artístico es mayor y por ende la visión que tenemos es de otra manera crítica. Otro legisigno interesante se trata de la vestimenta que portan los personajes. Las togas para la sociedad religiosa en que vivimos están relacionadas en ciertos contextos. Así nuestro objeto se le atribuye a la cualidad del sacro, no solo gracias a los significados de los siguientes convencionales explicados anteriormente, sino por otros
que suma la credibilidad de esta visión. ¿Fue correcta la manera de cómo llevaron a cabo esta parte del legisigno? Porque lo manejaron de una manera artística. Si yo les hubiera dicho que el legisigno son los cazafantasmas, hubiera estado mal de mi parte. Tomaré agua y piensen en el por qué, mientras que yo tomo agua. ¿Por qué? Ahora viene la respuesta. Porque no hay nada que me haga referencia a que son cazafantasmas. No veo sus uniformes, no veo el logotipo, no veo la mochila de protones, el equipo de protones, no veo el carro, el Ecto 1, no veo eh, rayos del equipo de protones, no veo plasma, no veo nada. Por lo cual, si ustedes hubieran puesto que un legisigno serían los cazafantasmas, no hubiera estado correcto. Lo entendemos de esa manera, ¿vale? Ahora, dentro de la segunda tricotomía del signo, donde nos marca el indicio, es decir, las relaciones de la imagen de la película, es distintiva en cuanto a los personajes que se encuentran caracterizados, y la palabra clave, caracterizados, de acuerdo a la época renacentista. Muy bien. Y están acomodados. ¿Por qué? Porque están todo muy simétrico, ¿no? Así también se manejaba dentro del renacentismo. Todo en conjunto, que es una parte, y lo reitero siempre, es una parte, la simetría es una parte del arte. O sea, cuando vemos algo simétrico o asimétrico, que tenemos que entender que es asimétrico, que no es poquito simétrico o mucho simétrico, no. O es asimétrico o es simétrico, es un cualisigno del arte. Maravilloso. Todo en conjunto nos muestra que el contexto donde se desarrolla la historia es un ambiente de persecución y de rescate donde nuestros personajes principales se ven involucrados en toda la problemática y creando un desenlace exitoso, el cual se ve plasmado de manera renacentista en nuestra imagen, ¿va? Entonces, al hablar sobre estas dos vertientes, estas dos tricotomías, perdón, de nuestra manifestación de Roman Pierce o de Humberto Eco, también lo podemos estar aterrizando muy bien, ¿va? Nos vamos con la interpretación de Humberto Eco o la codificación de Humberto Eco. Propone el estudio del código cerrado o rígido. La imagen propuesta para analizar es una teoría que podemos fragmentar en elementos. Esta imagen en sí es era de las más complicadas que se pueden entender porque no hay ningún tipo de referencia hacia la película más que los personajes. Y si no conocemos a los personajes, pues mucho menos, vamos a poder relacionarlos en esta imagen porque no tienen toda su vestimenta característica. Es decir, los cualisignos se rompen y empiezan a ser totalmente ambiguos y caen dentro de una conceptualización en la codificación. Nos está ayudando demasiado o tal vez no nos ayude demasiado en esta situación. Sin embargo, en el trabajo que nos presenta el equipo de Daniela Jimena, nos orienta hacia esta función de la codificación. Porque en un principio no lo teníamos y después lo vamos haciendo o lo vamos armando como si fuera un rompecabezas. El estilo artístico de la imagen nos muestra un lienzo que los protagonistas hallan el sentido de la divinidad y la salvación, porque son los cazafantasmas, porque ellos crean la salvación, porque ya llegamos. ¿A quién van a llamar? A los cazafantasmas. A los cazafantasmas, por supuesto. Sirve a Reitman para avanzar el icono influido de un bebé salvado que crecerá para unirse a una legión de seguidores de los cazafantasmas. Sí. Y dentro de estos 4 cazafantasmas, creo que el signo más codificable es Peter Beckman. Es Peter Beckman, sí. Peter Beckman, que es el icono, ¿no? Y ya en la Cazafantasmas 3 va a salir Peter Beckman.
Pero ¿qué sucede? Esto va en función a que es algo flexible. Me gusta esa palabra. La percepción que tenemos de esta imagen es simultánea a las sensaciones y emociones que nos produce, ya que de acuerdo a nuestras experiencias tenemos percepciones diferentes. ¿Por qué? Porque yo soy muy vintage y porque posiblemente ustedes no hayan tenido esa relación entre los personajes y la obra de arte, que hacen unos tipos ahí en una parte renacentista, y cuando yo les digo, haz cazafantasmas, ¿quiénes son los cazafantasmas? Cada uno de los objetos que portan los protagonistas nos sitúa en un eje débilmente codificado. Sí, ¿sale? Vamos a ver la imagen. Este chico, Egon, tiene un libro haciendo una referencia o una alusión al conocimiento. Este chico que tiene sus hojitas aquí, que es como más conciliador, como más de salvación, siempre está ahí diciendo que la gente no se pelee. Este chico que tiene el arpa, como es, siempre fue ese personaje que lo seguía a todos, ¿no? Entonces, este es más de dar una continuidad a los cazafantasmas y por eso se manifiesta, por eso pusieron ahí la, bueno, no sé si por eso, pero podemos entenderlo de esa manera. Y Peter Beckman, dentro de esta imagen que tiene una espada, pues siempre va a ser el luchador, siempre es el que va para adelante, venga, me gusta la idea, hay que darle, no pasa nada, como que siempre está muy arrojado para adelante y son de estos signos que nos ayuda mucho a tener la personalidad de cada una de los personajes que están ahí. Y bien lo manejan en su equipo, ¿no? Así a nuestro objeto se le atribuye la cualidad del sacro, no solamente gracias a los significados, sino a los signos convencionales explicados anteriormente. Dentro de la segunda dicotomía, nos marca el indicio, es decir, las relaciones que tiene la imagen con la película, muy bien, y todo en conjunto nos muestra que el contexto todo se desarrolla en la historia de un ambiente de persecución, de rescate, donde nuestros personajes principales se ven involucrados en una problemática. Ajá, está padre. Nada más tendríamos que ser más puntuales. En una fase principal o primaria está lindo. Ahora vamos a detallarlo más en la segunda tricotomía. Ah, perdón, estaba en me voy, es que me fui para lo del código. Pero bueno, se me había escapado ese punto. En este caso, el emisor trata de transmitir el mensaje por medio de los signos. En este caso, podemos observar los personajes se encuentran en un contexto totalmente diferente. Y aquí es donde a lo mejor en alguna de sus clases les dicen, van a hacer esto, pero de una forma descontextualizada, para saber de qué manera ustedes pueden generar un símbolo de algo que, si por sí en otro contexto es un símbolo, acá lo tenemos que realizar nuevamente en simbología, ¿no? Y precisamente los cazafantasmas, eso va a depender muchísimo de que si ustedes conocen o no conocen al personaje, como en mi caso, ¿no? No conozco mucho de Star Wars, es más, no conocía ni cómo se llamaban los personajes que aparecen o las manos que aparecen en el póster, y ustedes, ah, no, sí, es este y es este y es este, o a lo mejor lo investigaron, o a lo mejor googlearon y dijeron, ah, pues este póster, ¿qué onda? Ah, pues, las manos son de esta persona. Protegen en el caso de la película para a las personas de seres paranormales. Ajá. Y esto ya es una interpretación claramente porque tendríamos que ver la película porque ellos sí cazan fantasmas, pero ¿por qué están en una pintura? ¿Va? Y al ver la película ya entendemos por qué está. El bebé es un símbolo de protección. Más bien, el bebé no es un símbolo de protección, sino el bebé es un símbolo de inocencia. Es un símbolo de, de algo que tenemos que proteger, pero no que sea él el que genere protección, sino es el protegido, tal cual. Ya que al ser un bebé se piensa en cuidarlo, protegerlo,
Sí, o sea, la justificación es correcta, nada más la primera palabra es la que tenemos que la que tendríamos que cambiar. La luz que alumbra en el cuadro podemos decir que es una codificación como un signo de poder, de encanto, de salvación, tal vez, al mismo tiempo de poder relacionarlo con un sonido de los ángeles, voces dulces y hermosas. Maravillosas. Perfecto. ¿Sale? Aquí entendemos que la misma luz, pues terminamos, que la misma luz que se encuentra de este lado y que la imagen de este Peter que está viendo como en la parte de arriba, encontramos que está bajando algo celestial o está iluminando algo celestial y escuchamos el arpa, escuchamos algo muy, muy eterno, muy lindo, muy divino, ¿sabes? Porque incluso los rostros nos están manifestando que ya está todo en paz. El cielo, las palmeritas que están atrás o los arbolitos, las posiciones que nos están manifestando ahí, es de es algo muy, muy pastel dentro de la imagen acústica y claramente cuando estamos viendo este tipo de pintura, pues nos crea más relajación, más tranquilidad, más salvación, más un final, no como el inicio de una batalla de Spider-Man, no como la batalla misma de Star Wars. A veces Star Wars, es un inglés británico, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Entonces, hablamos sobre esta parte del renacimiento que ya es después, no un antes como Spider, no durante, sino un después. ¿Ah? Perfectísimo, muy bien, me agradó. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran acotar? No, profe. Perfectísimo. Por única ocasión, nos quedamos en esta parte de semiótica y nos vemos el próximo viernes. Pero sí quería hacer la retroalimentación porque pues, no está padre no hacer retroalimentación de lo que ustedes hacen así. Entonces, que estuvo bien, estuvo bien. Nos vemos en la próxima clase. Diviértanse. Nos Desayunen vemos, rico. profe. Muchísimas Nos gracias. vemos, profe. Luego, Gracias. profe. Buen Muchísimas día. Ay, gracias. Bonito día. Gracias a ti, Jimena. Adiós. Cuídense mucho. Nos vemos, por favor, buen día.